Gran Colombia Gold presenta en la hora de la verdad lo que es noticia. Doctor Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo ha seguido usted? Pues, señor, ahí restableciéndome poco a poco. Me alegra muchísimo, ministro. Paso firme, ahí vamos, precisamente, y sirva esto como una digresión, si se quiere, antes de llegar a nuestros temas fundamentales. Ayer fui sorprendido viendo por la televisión unos videos, unas filmaciones que le hicieron a quien me atacó y asesinó a mis escoltas e hirió a otras 50 personas en el corazón de Bogotá. Yo me pregunto, señor fiscal, si es una política investigativa, si es una filtración, si es qué, porque no parecería muy aconsejable darle a entender a esta persona que está localizada, que se conoce su rostro, que se sabe quién es y dónde está y que ya la van a coger. ¿Esa es una dirección del CTI o fue una filtración de la prensa? ¿O qué pasa en esos casos donde uno cree que la discreción debe ser el elemento fundamental que guarde unos investigadores que quieran conducir bien esa investigación? Totalmente de acuerdo con usted, ministro. En estos casos lo que impera es la discreción. Es fundamental que no existan este tipo de filtraciones para que las investigaciones puedan salir adelante. La política que nosotros hemos mantenido es la de que no deben existir filtraciones a los medios de comunicación sobre este tipo de pruebas, sobre este tipo de evidencias, sobre este tipo de documentos, porque pueden entorpecer la investigación. No se trata en ninguna política del CTI ni de la Fiscalía. Por el contrario, las órdenes han sido absolutamente claras al interior de la entidad en el sentido de que este tipo de filtraciones están prohibidas y de que no son convenientes para las investigaciones en el país. Bueno, pero se produjo esta, lamentablemente. Como le digo, yo no lo sabía, no tenía ni idea, fuera de una delegación muy juiciosa que me visitó porque me tenía que pedir mi declaración. Yo no he tenido conocimiento ninguno de la marcha que tenga la investigación. Me preocupa sobre todo no la investigación por el pasado, sino la investigación por el futuro, porque esos hombres andan con unas bombas Lapa en alguna parte, se las pueden poner a otra persona y Dios nos tenga de su mano con que persista este sistema de terrorismo. Pero ya cuando el CTI parece identificar a este sujeto y parecería que se lo pudiera capturar, RCN saca todo el video y el rostro del hombre para que quede suficientemente advertido de que tiene que perderse o para que sus secuaces, su amigo, lo escondan o lo asesinen. Uno no sabe cuál es la ley que impera en esos mundos del bajo fondo del terrorismo. Doctor Montealegre, tenemos una preocupación fundamental y es la que se refiere al tratamiento que se les está dando y se les va a dar a lo que se llaman las bandas criminales. Las bandas criminales son socias de las FARC, son socias o son directamente narcotraficantes, están muy fuertemente armadas. Hace poco supimos que se encontró una caleta para el Loco Barrera con 140 fusiles, 140 AK-47, y eran fusiles de fabricación iraní. Cualquiera puede imaginar de dónde vienen esos fusiles. Pero la pregunta, doctor Montealegre, es esta, porque la tesis que viene ahora o la que se ha lanzado es que ese es un tema de policía, que no puede ser asumido por las fuerzas militares. A las bandas criminales no se las puede bombardear, no se puede usar la artillería, no se puede manejar la acción ofensiva de las fuerzas militares porque son tema de policía. Y a nosotros eso nos parece un despropósito, porque la policía no está hecha para penetrar en las selvas, para perseguir por montes y laderas a estos criminales armados hasta los dientes con una capacidad de fuego infinita.
pero díganos cuál es su posición, porque de eso puede depender el futuro del país. Ministro, yo creo que ahí hay que mirar si para combatir las bandas criminales se pueden utilizar los mismos instrumentos que autoriza el derecho internacional humanitario cuando se trata de objetivos militares. Cuando se trata de objetivos militares, cuando se trata de blancos legítimos del Estado, de personas que son actores del conflicto, en esos casos se permite la utilización de los mecanismos del derecho internacional humanitario y por esa razón la fuerza pública puede actuar con una mayor contundencia. Sin embargo, en este caso no existen las condiciones jurídicas para considerar que las BACRIM son actores del conflicto y por esa razón puedan ser perseguidos y atacados con base en normas del DIH. Por esa razón aquí no pueden utilizarse ese tipo de instrumentos. En este momento nosotros no podemos considerar que la estructura de las BACRIM, que está muy ligada al narcotráfico, que tienen una organización especial, que en cierta forma han recogido algunas bases o algunos elementos del paramilitarismo, puedan considerarse como objetivos militares y por esa razón no podrían ser, por ejemplo, ser objeto de un bombardeo por parte de la fuerza pública. Creo que ahí hay unos límites que nos impone el derecho internacional humanitario y la Constitución y por esa razón no pueden ser atacados o combatidos con base en esos instrumentos. Eso sí, lo que existe es una decisión muy fuerte del Estado de que hay que utilizar los instrumentos de policía para combatir la BACRIM. Nosotros hemos estado coordinando con el señor ministro de Defensa una estrategia para colaborarle a la fuerza pública en el sentido de que las operaciones que realice la fuerza pública contra las BACRIM puedan ser llevadas legalmente ante los tribunales y estamos coordinando geográficamente una estrategia en este sentido, ministro. ¿Tiene la policía entrenamiento? ¿Tiene armamento? ¿Tiene capacidad para enfrentar unos grupos que son exactamente iguales a las FARC, solo que con brazalete distinto? Bueno, ministro, yo creo que la policía se ha ido tecnificando muchísimo durante las últimas décadas. Creo que la policía colombiana en este momento es un ejemplo de lucha contra la delincuencia organizada, un punto de referencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel latinoamericano. Y yo creo que además en este tratamiento de lucha contra bandas criminales, además de la utilización del uso legítimo de la fuerza, capacidad que tiene la Policía Nacional, pues también es fundamental las labores de inteligencia. Y creo que en el tema de labores de inteligencia, la utilización de mecanismos modernos para la desarticulación de bandas criminales, la policía ha ganado un terreno enorme y yo creo que en esos puntos es un ejemplo a nivel colombiano y a nivel regional. Claro, pero es una organización civil armada que debe trabajar dentro de los límites de su comprensión. Yo no conozco ninguna policía del mundo que salva la selva y que salga a la selva y que salga a las montañas para enfrentar grupos armados con una capacidad de fuego inmensa. Es que aquí no se trata de unos bandidos que se roban carros o que cometen un fleteo en el corazón de una ciudad o en algún pueblo apartado, donde quiera que sea. Se trata de organizaciones terroristas armadas con gran capacidad de fuego que si no reciben el enfrentamiento de una fuerza similar a la capacidad de ofensa que ellos tienen, van a dominar la nación. Y uno tiene el temor, señor fiscal, de que los frentes de las FARC resuelvan desde ahora llamarse BACRIM para no ser perseguidas por las fuerzas militares. ¿Dónde está la diferencia entre un frente de las FARC que se cambia de brazalete y se pone BACRIM y las BACRIM originales? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Cómo marca uno esa raya para permitir que en un caso intervengan las fuerzas militares y en el otro una policía que, con todo respeto, no está adiestrada para eso, no está hecha para eso, no tiene esa misión? Señor fiscal, esa es nuestra gran preocupación.
En la época del presidente Uribe enfrentábamos a los grupos paramilitares con toda decisión y con la misma fuerza con que se enfrentaba a la guerrilla, y eso obligó a que se desmovilizaran cerca de 40.000 de ellos, porque entre las BACRIM de ahora y los que llamaban paramilitares de entonces, pues no hay diferencia apreciable. Ministro, pero en el caso de los paramilitares que fueron enfrentados con toda contundencia durante el gobierno Uribe, es absolutamente claro que se podían utilizar los mecanismos del DIH, las BACRIM, los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares eran objetivos legítimos del Estado, eran blancos legítimos del Estado, por lo tanto también podía utilizarse la fuerza pública, especialmente el ejército, para su combate. En este caso estamos en una frontera muy difusa, ministro, es muy difícil ubicar a grupos o bandas armadas que fundamentalmente tienen una base de narcotráfico, como son las BACRIM, que recoge obviamente algunos elementos de paramilitarismo, que tienen en algunos casos alianzas indiscutibles con las FARC. La frontera y los mecanismos jurídicos para enfrentarlos no son propiamente los del derecho internacional humanitario, que requieren unas estructuras determinadas en los tratados internacionales, una organización jerárquica, una organización de mando bien constituida, y además que se pueda catalogar propiamente como un actor del conflicto, y el narcotráfico pues no puede catalogarse en este momento bajo esas circunstancias. Por eso es muy difícil tomar una decisión de utilizar los mismos mecanismos que se utilizan contra la guerrilla en la lucha contra las BACRIM. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado en la utilización de los instrumentos jurídicos para no ir a desbordar el derecho internacional de los derechos humanos. Pero lo que sí puedo decirle, ministro, es que sí hay una política muy firme, muy decidida por parte de la Presidencia de la República. Yo he venido trabajando con la Consejería de Seguridad, con el doctor Sergio Jaramillo, en el estudio de cómo se han venido desarrollando las BACRIM y cómo se puede articular una política de fuerza pública dentro del marco civil, dentro de la utilización básicamente de la policía, con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, para poder llevar ante la justicia las personas que están integrando este tipo de bandas. Pues señor fiscal, usted es un hombre reflexivo, usted es un hombre admirablemente dotado desde el punto de vista jurídico, y sé que reflexionará sobre estas inquietudes que le hacemos, porque entre un grupo de las BACRIM y un frente de las FARC no hay ninguna diferencia sustantiva, es lo que nos parece. Son igualmente criminales, igualmente terroristas, trabajan con lo mismo que es la cocaína, están armados de la misma manera o mejor armados. Es que la caleta que se descubrió con destino al Loco Barrera es suficientemente ilustrativa de cuál es el tipo de armamento que esta gente tiene. En el nudo de Paramillo están todos reunidos, en el camino del Chocó están todos reunidos, en la parte sur del departamento del Cauca buscando el Océano Pacífico son los mismos, y tenemos la gran duda de si las FARC, acorraladas en cualquier momento por el ejército, no resuelvan declararse como BACRIMes, y entonces se pierda la acción de las fuerzas militares y se le dé traslado a una policía que, le insisto, con todo y sus méritos, con todo y su capacidad, no están entrenadas, ni hechas, ni dispuestas para ello, y no quisiéramos que lo estuvieran tampoco. La policía tiene otras finalidades y suficientemente graves y suficientemente demandantes de espacio vital como para que se dediquen a otro tema que está reservado hasta ahora a fuerzas militares muy bien entrenadas y muy capaces, de manera que antes de que las BACRIM se nos conviertan en otro monstruo que ponga en peligro las instituciones, ojalá se reflexione sobre este asunto y se compruebe que contra ellas debe operar la misma fuerza del Estado que opera contra las FARC. Pero esa es otra posición, la posición suya es perfectamente clara, son razones del derecho internacional humanitario, y tiene usted la esperanza, y con el doctor Sergio Jaramillo, que sabemos que es el autor de esta tesis, de que la policía sea capaz
de destruir a unas BACRIM que son organizaciones armadas iguales a las FARC, nos parece a nosotros. Señor fiscal, hay otro tema que parecería muy de segunda importancia con respecto al que le acabamos de proponer, pero que a nosotros le damos una trascendencia inmensa. El antecesor suyo, el doctor Mario Iguarán, obrando como abogado, aparece en un video en el que entra al despacho de una juez y se reúne con ella por 42 minutos antes de entrar a una sala de audiencias en la que la juez se manifestó en total acuerdo con lo que el señor Iguarán como abogado le proponía. Hasta ahí pues el tema no tiene mucha importancia, pero cuando la gente descubre que no es normal, ni es decoroso, ni es ético que los abogados se estén reuniendo con los jueces que van a tomar decisiones, el señor Iguarán dice que es que el video con el cual se lo acusa de haber entrado al despacho de la juez es un video acomodado, es un video retocado. ¿Por quién puede ser? Pues por la Fiscalía General de la Nación, y eso sí nos llena de estupor. Que un abogado y exfiscal se atreva a decir que la Fiscalía edita los videos para incriminar a un abogado. Doctor Montealegre, ¿no es este un hecho de la mayor gravedad? Pues bueno, ministro, no estoy esperando las denuncias que anunció el exfiscal Mario Iguarán. Él ha dicho que está recogiendo unas pruebas para formular unas denuncias contra varias de las personas intervinientes en este proceso y por la utilización y exposición en medios de comunicación de un video donde aparece ingresando a un despacho judicial. Yo como fiscal general de la Nación pues estoy esperando los elementos de juicio que él va a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para realizar las investigaciones correspondientes hasta que no tenga las evidencias, las pruebas que el doctor Mario Iguarán está anunciando, pues ministro no podría hacer ningún pronunciamiento sobre el particular. Bueno, pero usted comprenderá que los ciudadanos estamos sencillamente pasmados de que pueda ser acusada la Fiscalía General de la Nación de retocar videos para incriminar a alguien o para adelantar la investigación en este o en aquel sentido. Nos parece una acusación de una gravedad inmensa, inmensa. Por esa razón, por la gravedad misma que usted dice y que yo comparto, pues quiero tener prudencia antes de pronunciarme, esperando precisamente cuáles son las pruebas y los elementos de juicio que él va a denunciar ante la justicia frente a este hecho que se está debatiendo. Usted tiene toda la razón, respeto ese su fuero interno y respeto el derecho y la obligación que usted tiene de no precipitarse a ofrecer una respuesta en ningún caso. Ya una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia dijo que la Fiscalía había recibido o había tomado el video con estricta cadena de custodia. No más que eso, pero pues estamos ante un caso de una gravedad inmensa, porque lo de la muerte de este joven Colmenares, señor fiscal, se ha convertido en una especie de novela, pero una novela muy dolorosa para los colombianos, porque uno no sabe entonces cómo se están manejando las pruebas en Colombia. Los videos que debieran estar disponibles para el examen de los investigadores, todos esos videos se borraron. No hay ningún video en ese sentido. Los testigos dicen que están amenazados o algunos dicen que están sobornados. Es decir, aquí en este proceso están pasando todas las cosas que no pueden pasar. Y ahora surge el doctor Iguarán y cuando lo vemos todos entrando al despacho de una juez, dice que es que ese video lo ha editado y lo ha retocado la Fiscalía General de la Nación. Solamente quiero preguntarle, señor fiscal, si ese proceso está teniendo el seguimiento y la importancia que tiene, no solamente por el hecho mismo, pues un joven que es asesinado o que pudo haber sido asesinado, para nosotros lo fue, pero pues esa es una cuestión de opinión simplemente,
Un joven asesinado es un hecho muy grave en las calles de Bogotá, pero es que el proceso mismo ofrece unas aristas y unas peculiaridades muy preocupantes. Ustedes están siendo suficientemente cuidadosos con ese proceso como para que podamos estar tranquilos de que la Fiscalía General de la Nación agotará hasta el último de sus instrumentos para que brille la verdad y para impedir que estas formas de actuación tan dudosas que se están llevando a cabo en el proceso tengan éxito? Sí, desde luego, ministro, ese es un caso que por la gravedad y por las circunstancias ha conmovido a la ciudadanía. Obviamente se ha causado un grave dolor, un grave daño a las víctimas, a las familias, y nosotros tenemos este caso como uno de los casos en los cuales tenemos que avanzar y priorizar en esa investigación. Por eso nosotros ya hemos sustentado con unos argumentos de juicio supremamente serios que no se trató de un accidente, que no se trató de un suicidio, que la hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación es que se trata de un homicidio. También nosotros hemos expuesto ante diversos tribunales que existen serios elementos de juicio, que nosotros tenemos algunas evidencias para pensar que también con posterioridad a la comisión del hecho, pues han existido unos hechos muy graves que pueden conducir eventualmente a un ocultamiento indebido, a un encubrimiento indebido de lo que sucedió, y nosotros estamos avanzando por muy buen camino en ese proceso. Hemos avanzado, como diría el poeta, sin prisa pero sin pausa, ministro. Es un tema donde nosotros tenemos unas hipótesis de trabajo muy serias. No hemos tomado todavía unas decisiones sobre privación de la libertad adicionales en ese caso, hasta no avanzar un poco más en corroborar evidencias, en corroborar declaraciones de testigos, pero en este caso la Fiscalía General de la Nación sigue actuando con mucha diligencia, solamente que tenemos que actuar con una gran responsabilidad, en el sentido de que antes de plantear unas hipótesis que tenemos, que estamos construyendo para presentar ante la justicia, debemos llenarnos de muchos más elementos de juicio antes de ser presentadas. Señor fiscal, ¿cómo van sus esfuerzos? Porque nos los anunció cuando se iba a posesionar en su altísimo cargo, para convertir la Fiscalía en un organismo técnico de investigación criminal con una carrera profesional perfectamente definida y con una independencia total de cualquier sesgo, de cualquier orientación política. Ese es un tema de una urgencia inmensa. Eso demanda tiempo, por supuesto, no se hace de la noche a la mañana, pero tienen que ponerse las bases de ese gran edificio en que los colombianos tengamos perfecta confianza, que hay unas personas dedicadas exclusivamente a buscar la verdad, sin sesgos políticos, sin orientaciones, sin dependencias con respecto a esta o aquella idea que, por supuesto, termina por orientar el proceso en malas direcciones. ¿En qué van esos esfuerzos suyos y cuándo cree usted que pueda tener un plan de modernización, de tecnificación y de establecimiento de una carrera en la Fiscalía que nos dé a los colombianos plena confianza sobre el futuro? Ministro, hemos avanzado considerablemente en ese tema. Debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para poderle dar a la Escuela de la Fiscalía General de la Nación hacia el futuro un carácter de organismo y de institución universitaria. Para eso nosotros requerimos unas reformas legislativas. Estamos en este momento precisamente preparando el proyecto de ley, consultándole al Ministerio de Educación cuáles son los pasos y los mecanismos que necesitaría la Fiscalía General de la Nación para avanzar hacia una institución universitaria en ese sentido. Además, paralelamente, he ido conversando con la comunidad internacional, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, con el Departamento de Estado. Visité precisamente las escuelas más importantes que tienen los Estados Unidos en formación de fiscales y en formación de investigadores en Carolina del Sur y en Virginia,
en la escuela del FBI, y ya están los altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación mirando cómo vamos a hacer ese diseño y estructurando el proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso de la República. Hemos consultado también la posibilidad de que si se puede o no hacer esa construcción en antiguos terrenos que pertenecían al DAS. No lo podemos hacer en el norte de Bogotá, dado que existen unas limitaciones de orden ecológico, de orden ambiental, pero estamos viendo la posibilidad ya de obtener un lote en un lugar céntrico de Bogotá para iniciar esa meta de convertir y tecnificar el cuerpo técnico de investigación en Colombia. Andamos trabajando en ese tema también por muy buen camino, ministro. Y otro tema que preocupa mucho es el famoso principio de la oportunidad y los testigos protegidos. El primero, porque evidentemente se puede abusar del principio de oportunidad para hacer fracasar investigaciones que serían muy importantes. Entendemos que ya en lo que se refiere al principio de oportunidad mismo y a las rebajas de las penas, la Corte Suprema de Justicia tiene preocupaciones y que está tomando decisiones que impedirían acuerdos que parezcan excesivamente generosos con los autores de ciertos delitos. Y en cuanto a los testigos protegidos, pues ahí hay una tarea que cumplir para darle a la gente garantías y no que aparezcan testigos invulnerables y testigos lejanos que nunca se presentan a los procesos y que desde muy lejos rinden testimonio contra personas, arruinándoles su vida, arruinándoles su reputación sin darle ninguna oportunidad de defensa. ¿Tiene usted también esas preocupaciones, señor fiscal? Desde luego, ministro. Yo creo que uno de las principales, otro de los principales objetivos que me he planteado como fiscal general de la Nación es el del fortalecimiento de la unidad de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación. Esa unidad se ha venido construyendo con mucho esfuerzo, ha ido avanzando, pero creo que esa unidad es un eje fundamental dentro de la estructura de los procesos. Nosotros queremos fortalecerla dentro de nuestros planes de presupuestales para el próximo año y de rediseño administrativo para el próximo año. Es una de las prioridades fundamentales que tenemos, pero además debe ser complementada con dos elementos más. En primer lugar, que nosotros sí ya ordenamos investigaciones en los casos en los cuales podemos detectar que existen testigos que se aparecen a los procesos, que faltan a la verdad, que están comprometiendo en algunos casos la honra y el prestigio y la libertad de personas que a la postre han resultado inocentes. Nosotros sí estamos impulsando esas investigaciones para que en los casos en que exista falsedad o mentiras o falsas declaraciones de esos testigos, pues tienen que asumir las consecuencias que establece la ley y ser investigados, acusados y llevados a juicio. Ahí nosotros estamos adelantando investigaciones en ese sentido y también nos proponemos verificar y determinar con toda la firmeza y con toda la contundencia que aquellos testigos de justicia y paz que falten a la verdad, que estén faltando a la verdad en los procesos penales, dando declaraciones falsas, pues que sean excluidos de los procesos de justicia y paz. Entonces nosotros ahí vamos a tener una política articulada en el sentido de fortalecimiento del programa de protección de testigos, pero también vamos a ser muy contundentes con aquellos que falten a la verdad. Vamos a hacer esas investigaciones, están en curso esas investigaciones y si se dan los requisitos, esas personas serían excluidas de los procesos de justicia y paz, porque el testimonio, que es un elemento de juicio supremamente importante, pues no puede terminar en carruseles de testigos o de personas que con fines que no son jurídicos, que no son loables, estén empañando el nombre de personas inocentes. Estos temas, señor fiscal, son temas enormes, son temas gigantescos de los que depende en muy buena parte la suerte de esta nación como sociedad civilizada.
y como sociedad libre y como sociedad amparada por un orden jurídico que sea de veras el régimen que gobierne las conductas de los asociados y que no le teman a la justicia, sino que amen la justicia y que estén seguros de ellas. Tema muy extenso y muy grande para 4 años, imposible para año y medio o para 2 años, que algunos dicen que sería lo que duraría su periodo. ¿Eso al fin ya se resolvió, fiscal? No, ministro, ¿O todavía seguimos esperando que se pronuncie algo sobre la duración de su periodo? Sí, ministro, hay unas demandas que se presentaron ante el Consejo de Estado. Algunos ciudadanos piensan que el periodo debe ser de 4 años y por esa razón han formulado demandas ante el contencioso. Otros ciudadanos consideran que el periodo debe ser menor y estamos pendientes de una definición del Consejo de Estado en ese sentido. Pero yo sigo trabajando, ministro, partiendo del punto de vista de que tengo un periodo de 4 años. Pues tiene que trabajar así porque de otra manera no podría hacer nada, fiscal. Pues si, la proyección, si usted piensa que claro. La proyección es a 4 años, pues, con todos estos proyectos que le estoy contando y que ya estoy impulsando, ministro. Y 4 años que son término muy breve para semejante responsabilidad y para una tarea de tantos alcances. De manera que esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie rápidamente a ver si tenemos por lo menos la certidumbre de que podamos contar con usted como fiscal general de la Nación para desempeñar esta tarea inmensa, gigantesca, siquiera por un periodo de 4 años. Doctor Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, no sabe cuánto agradecemos su gentileza. Ministro, que esté muy bien y muchas gracias por la invitación a estar aquí en la hora de la verdad. Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación. Miren ustedes los temas enormes, gigantescos, que el fiscal tiene entre manos. Y algunos quieren que el periodo sea solamente cosa como de año y medio para terminar otros periodos que vienen de atrás. Aquí en Colombia no paramos de discutir y de discutir. Estos temas esenciales necesitan una fiscalía estable, necesitan unos proyectos de muy largo alcance y necesitamos todos claridad sobre cuál va a ser el porvenir. Mientras tanto, el Consejo de Estado mueve papeles, los engaveta, los desengaveta, va, viene, convoca salas, vuelve a convocar otras salas. El tiempo pasa y los colombianos no sabemos dónde estamos parados. Era Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, en la hora de la verdad. 8:10 en la hora de la verdad.